En el volumen anterior hablamos sobre la historia de Satanás, cómo comenzó su existencia, cómo hace su obra de destrucción en el mundo y cuál será su fin. Ahora, en esta segunda parte, hablaremos sobre el reino de las tinieblas y cómo trabajan los espíritus demoníacos en el reino de los humanos. Y si usted desea conocer a estos seres que integran el reino de Satanás, le invito a escuchar el tema que presentamos a continuación. ¿Quiénes son los demonios? Para desarrollar este tema, vamos a tomar el pasaje bíblico de Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta aquí la cita. En nuestro estudio, vamos a conocer la forma en que Satanás hace su obra de destrucción en el mundo, ya que para ello cuenta con un innumerable ejército de demonios o ángeles caídos, y estos a su vez son comandados por principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, tal como dice Efesios 6:12, y que ya leímos anteriormente. Esto quiere decir que las fuerzas de las tinieblas son poderosas y numerosas, y por tratarse de seres espirituales, tenemos que aceptar que ningún ser humano está capacitado para luchar contra esas fuerzas. Solamente el que se ampara en el Señor Jesucristo puede hacerles frente y vencer a estos seres infernales. Explicamos que los demonios no conocen a nadie, al único que conocen es a Cristo Jesús, ya que Cristo es el único que los pone a temblar. Veamos este caso que encontramos en el libro de los Hechos, donde se mencionan a 7 muchachos inexpertos, conocidos como exorcistas ambulantes, y que por considerarse hijos del jefe de los sacerdotes, y que era judío, a estos les dio por echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Esto quiere decir que ellos no predicaban a Cristo y querían solamente usar su nombre. Pero veamos la reacción de los demonios cuando escucharon la voz de los exorcistas inconversos. Respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Luego los demonios cayeron sobre ellos, y por misericordia de Dios quedaron vivos, porque lograron huir desnudos y heridos, nos dice el libro de los Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16. Notemos algo en las palabras que dan los demonios, y es que ellos no conocen ni siquiera a Pablo, saben quién es él, pero al que conocen es a Cristo solamente. Y es natural y es bíblico que en el nombre de Cristo se pueden echar fuera demonios. Así lo dice Marcos capítulo 16 y versículo 17. Pero es bueno aclarar que únicamente los verdaderos siervos del Señor están capacitados y autorizados para esta clase de operación. Ahora veamos este otro caso para que sepamos si los demonios conocen a Cristo o no lo conocen. Cierto día el Señor visitó la sinagoga en Capernaum, y en esa sinagoga había un hombre que tenía espíritu inmundo, o sea que estaba posesionado de demonios. Cuando ellos vieron que el Señor había entrado a la sinagoga, el demonio gritó y le dijo a Cristo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Marcos capítulo 1, versículo 24. En el caso del Gadareno, los demonios no pidieron a Cristo que los salvara, sino que no los atormentara antes de tiempo, y le rogaban que no los mandara al infierno. Lucas 8:31 y Marcos 5, versículo 7. Con estos pasajes se da a conocer que mientras los hombres pecadores en el mundo no conocen a Cristo, los demonios sí saben quién es Él, y que los pecadores y toda la gente religiosa no conozca a Cristo es una ventaja para Satanás y los demonios.
porque no solamente los engaña y les cierra el entendimiento, sino que algunas veces los usa como instrumentos para atacar a la iglesia evangélica. Y lo que los demonios quieren evitar a toda costa es que un pecador se convierta a Cristo, porque cuando esto sucede, saben que van a tener a un enemigo más que les va a hacer la guerra, como sucedió con su servidor, que los demonios me tenían adorando a cuanto ídolo ellos se habían inventado. Pero cuando me convertí a Cristo, entonces conocí que toda doctrina que es ajena al Evangelio es doctrina de demonios, tal como dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y hablando de doctrinas de demonios, esta es una de las peores armas que Satanás y los demonios han usado en estos últimos tiempos, donde el diablo hace la del camaleón, que cambia de disfraz según sea la ocasión. Tenemos que aceptar que todos los líderes religiosos y de sectas, de una u otra forma, son instrumentos de los demonios, aunque a sus seguidores les hagan creer que son ministros de Cristo. Pero el apóstol Pablo lo denuncia públicamente y dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Así es que ya lo sabemos, que si Satanás y los demonios presentan doctrinas falsas, eso no es ninguna novedad, porque la Biblia ya tiene esta información adelantada. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor no puede ser engañado por esas falsas doctrinas. Ahora vamos a conocer la estructura y cómo es que está formado el reino de las tinieblas, y es nuestro Señor Jesucristo quien nos da la enseñanza de que Satanás tiene un reino. Mateo capítulo 12, versículo 26 y Lucas 11, 18. Y vamos a comenzar por las autoridades máximas que dirigen este reino, cuyo jefe principal es Satanás, y cuya historia con todos los pormenores los hemos dado como enseñanza en el primer volumen de esta serie titulada La historia del diablo. Por su parte, el apóstol Pablo nos hace una descripción de tres grupos principales que son considerados como jefes o líderes máximos, y son los siguientes: principados, potestades y gobernadores. Efesios capítulo 6, versículo 12. Estos, junto a las huestes de maldad en las regiones celestes, son los que forman la estructura del reino de las tinieblas, y cuya cabeza principal, dijimos, es Satanás. Ahora vamos a presentar a los principados, que son los que encabezan la lista. Estos son conocidos como príncipes y son designados uno por cada país en el mundo para hacer su obra de maldad, y voy a mencionar a algunos de ellos, y que precisamente la Biblia los menciona. Veamos lo que sucedió con el profeta Daniel, cuando por 3 semanas estuvo en ayuno, esperando una respuesta de Dios, la cual fue enviada por medio de un ángel, desde el primer día en que Daniel se puso en ayuno. Pero el ángel que traía la respuesta para Daniel fue interceptado en el camino por el príncipe del reino de Persia, y lo retuvo durante 21 días. Pero este ángel pidió ayuda, y se presentó el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes en el ejército de Jehová, y lo rescató, y le abrió paso para que llevara la respuesta a Daniel. Y este ángel, después de alentar al profeta, le dice que tiene que regresar luego, porque tiene que pelear de nuevo con el príncipe de Persia, y cuando termine con él, después se enfrentará al príncipe de Grecia. Daniel capítulo 10, versículos 1 al 20. Explicamos que estos príncipes, como ser el príncipe de Persia y el de Grecia, no son príncipes humanos, sino que son diabólicos y pertenecen al reino de las tinieblas. Estos príncipes tienen una gran influencia sobre países enteros, y su objetivo principal es destruir al mundo. También se consideran como jefes inmediatos de los demonios. En el Nuevo Testamento encontramos el nombre de uno de ellos, y que es mencionado por los fariseos, cuando éstos falsamente acusaron al Señor Jesucristo, que no echaba fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24.
Este mismo Belcebú es mencionado en el Antiguo Testamento como dios patrón de una ciudad filistea llamada Ecrón. Y a quien el rey Ocosías, hijo de Acab y Jezabel, envió unos mensajeros para consultarle si iba a sanar de su enfermedad. Y por la insensatez de este rey, que en vez de consultar a Jehová, mejor consultó a Belcebú, Jehová le decretó su sentencia de muerte por medio del profeta Elías. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 6. Por su parte, el apóstol Pablo menciona a un príncipe de las tinieblas, el cual tiene su área de influencia en los aires, y es mencionado como el príncipe de la potestad del aire, y que hace su operación de destrucción en los creyentes desobedientes. Efesios capítulo 2, versículo 2. También es bueno explicar que el título de príncipe también es aplicado para Satanás, y es el Señor Jesucristo quien lo menciona como el príncipe de este mundo, que ya ha sido juzgado. Juan 16, versículo 11. Esto quiere decir que Satanás no pasará por el juicio del gran trono blanco, no necesita sentencia porque ya está sentenciado, y al final del milenio será apresado y lanzado al lago de fuego, nos dice Apocalipsis 20:10. Ahora mencionaremos a las potestades, que son una gran cantidad de demonios de alto rango en el reino de las tinieblas. Estos son los que representan a Satanás en los eventos importantes en cualquier parte del mundo. Digo eventos importantes porque lo son para ellos, para los demonios, como ser las reuniones que practican los satanistas. Con estas potestades también es que hacen pacto las estrellas del rock. Michael Jackson es guiado por uno de estos demonios que le da la destreza de mover su cuerpo casi electrónicamente y puede bailar hasta 2 horas seguidas sin cansarse. Su guía espiritual, que es un gurú oriental, o sea, un sacerdote satánico, asegura que él le da poder a Jackson para que pueda ser admirado por todo el mundo, y algunas veces hasta se hace invisible en los escenarios. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que no es el hombre, sino el demonio el que está detrás de toda esa actividad. Cuando se trata de endemoniados, por lo general, uno de estos demonios entra a la persona, acompañado de un gran grupo de demonios inferiores, y ya dentro, la vida de esa persona es un completo infierno. Ejemplo tenemos con el caso del Gadareno, que cuando el Señor le ordena que salgan, uno de ellos, que tiene que ser el jefe, es el que habla y dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces Cristo le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió: Legión me llamo porque somos muchos. Algunos creen que una legión se compone de 2000 demonios, pero en este caso no importa la cantidad que sea, siempre hay uno más grande que todos ellos que lo representa. Por eso el Señor no dijo cómo se llaman, sino cómo te llamas. En este caso se dirigió al jefe de todos ellos. Cuando salieron del Gadareno, se metieron a los cerdos, y los 2000 cerdos se ahogaron en el mar, pero los demonios no se ahogaron. Continuaremos. Y continuando con el tema de quiénes son los demonios, estamos analizando el grupo de las potestades, que son demonios de gran influencia que trabajan con legiones de demonios inferiores a ellos, tal como es el caso del Gadareno que mencionamos anteriormente, que un solo demonio que tiene que ser el jefe es el que habló por todos los que estaban en aquel pobre hombre. También tenemos otro caso que encontramos en el Evangelio de Marcos, y fue cuando el Señor entró a la sinagoga en Capernaum, que allí había en esa sinagoga un hombre con espíritu inmundo. Pero la misma palabra de Dios nos da a entender que no era un solo demonio el que estaba en aquel hombre, sino que habían muchos. Veamos ahora la reacción de los demonios, y que uno que tiene que ser el jefe habla por todos ellos y dice: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él».
y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26. Notemos que el demonio no dijo, ¿qué tienes conmigo?, sino que dijo, ¿qué tienes con nosotros? Y no dijo, has venido para destruirme, sino has venido para destruirnos. Y es natural que cuando el Señor lo mandó fuera de aquel hombre, junto con él salieron los demás. Algo parecido sucedió también en Éfeso con los judíos exorcistas ambulantes. Nada más que estos, por su ignorancia, se dirigieron a todos los demonios que tenía el endemoniado, y no dijeron te conjuro, sino que dijeron os conjuro, por Jesús el que predica Pablo. Aquí están hablando con todos los demonios, pero la respuesta no es de todos, sino de un solo demonio. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19, versículos 13 al 15. En el terreno de los humanos encontramos algo parecido de cómo trabajan las potestades en el reino de las tinieblas. Por ejemplo, las pandillas juveniles siempre tienen un jefe. Tenemos el caso de los Mau Mau en Nueva York, una pandilla de asesinos cuyo jefe principal era Nicky Cruz. Lo que Nicky decía, eso hacían todos. Gracias a Dios que este jefe de pandilla se convirtió a Cristo y hoy predica el Evangelio. Cuando un grupo de asaltantes, ya sea de 5 o más personas, asaltan un banco o un comercio, estos también tienen un jefe que es quien planea el asalto. Los grupos guerrilleros tienen un jefe que los comanda, y lo mismo sucede con el Ejército Nacional, que los soldados, no importa la cantidad que sean, no dan un paso al frente si el jefe no se los ordena. Las potestades, como dijimos, son autoridades en el reino de Satanás, pero están en una posición menor que los principados. Hemos hablado de los principados y potestades, ahora hablaremos de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que también forman parte de la plana mayor de Satanás. Aunque tienen un alto puesto, al igual que las potestades, son inferiores a los principados. Si quisiéramos hacer una comparación con un gobierno humano, diríamos que los príncipes son los secretarios de Estado, conocidos comúnmente como ministros. Para el caso, el ministro de Salud, para mencionar uno de ellos, tiene jurisdicción en todos los hospitales y centros de salud en todo el país. Sin embargo, el gobernador, su influencia no es en todo el país, sino en un solo departamento, y lo mismo sucede con los gobernadores también de las tinieblas, que tienen una asignación para una ciudad o para un departamento solamente, mientras que los príncipes o principados tienen dominio sobre toda una nación. Recordemos el caso de Daniel, cuando ayunó 21 días esperando una respuesta de Dios, y el ángel de Dios que traía esa respuesta fue retenido por el príncipe de Persia por 21 días, y hasta que vino Miguel, uno de los principales príncipes en el ejército de Dios, fue que el ángel fue liberado y trajo la respuesta para Daniel. Al regreso tenía que volver a pelear con ese mismo demonio, o sea, el príncipe de Persia, y al terminar con este, tenía que enfrentarse al príncipe de Grecia. Daniel capítulo 10, versículos 1 al 20. Notemos que estos príncipes demoníacos no tienen control solamente de una ciudad, sino de la nación entera, en este caso de toda la nación de Persia, y otro príncipe es el que estaba en la nación de Grecia, o sea, un príncipe por cada nación. Y volviendo a los gobernadores de las tinieblas, su trabajo consiste más que todo en influir en los gobernantes, para que éstos no den ningún apoyo a la predicación del Evangelio. Y esa es una de las razones para que los evangélicos que se lanzan de candidatos a presidentes no ganan en las elecciones, y cuando llegan a ganar, tienen que salir avergonzados de sus puestos. Si hiciéramos un repaso de todos los presidentes que han habido en América Latina, todos ellos han pertenecido a la institución católica romana, incluyendo a los que están gobernando actualmente. En las décadas pasadas encontramos a Adolfo Hitler de Alemania, a Benito Mussolini de Italia y a Francisco Franco de España, que fueron grandes defensores del catolicismo romano. Bajo estos gobiernos fueron sentenciados a muerte miles de creyentes evangélicos.
Esto quiere decir que los gobernadores de las tinieblas han tenido y siempre tendrán gran influencia con los gobernantes del mundo. Pero no solamente en los gobernantes influyen estos demonios, sino que también en los medios de comunicación, que cada día se vuelven más agresivos en contra de la predicación del Evangelio. Y por otra parte, le hacen propaganda gratis al catolicismo romano. Lo podemos notar claramente con las principales radioemisoras de Tegucigalpa, que el día domingo y aún hasta el día lunes transmiten gratuitamente la famosa homilía del arzobispo católico, pero jamás han transmitido de gratis el mensaje de un pastor. En todo esto tenemos que admitir y reconocer la influencia demoníaca de los gobernadores de las tinieblas, porque no solamente en las emisoras sucede esto, sino que también en los canales de televisión, donde la mayoría de los programas están saturados de satanismo, incluyendo los noticieros nacionales e internacionales, donde nunca faltan los brujos adivinando la suerte a los oyentes y locutores hablando de misas y de novenarios y de cuánta basura Satanás pueda inventarse. En todo esto vemos al reino de las tinieblas trabajando incansablemente. Más adelante hablaremos sobre las huestes de maldad en las regiones celestes y la clasificación de los demonios, porque no todos los demonios son iguales. Ahora vamos a hablar sobre la forma como los demonios trabajan, en una forma para lo cual vamos a citar tres maneras diferentes. Y en primer lugar tenemos la influencia demoníaca. En segundo lugar está la sujeción demoníaca. Y en tercer lugar está la posesión demoníaca. Y ahora analizaremos la primera, que es la influencia. Entre las tres que mencionamos, esta es la más suave, diríamos, y la que a simple vista casi no se nota, pero es donde todo el mundo está involucrado. Y por supuesto que tenemos base bíblica para afirmar esto, y es la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 19, donde se habla de los convertidos a Cristo y los no convertidos. Y citamos este pasaje que dice así: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Esto quiere decir que el mundo está influenciado, o sea, bajo la dirección del diablo. Algunas personas dicen: a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero. Claro, la gente lo dice, pero están muy equivocados, porque en este mundo hay dos fuerzas que controlan a la persona. Una es el Espíritu Santo, que controla y dirige a todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, y que no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 1. La otra fuerza es la de Satanás, que controla y dirige a todo aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador y Señor. En otras palabras, que es un inconverso. Y aquí caben los políticos, los religiosos, los que están metidos en sectas, deportistas, los que están en los medios de comunicación, los ricos y millonarios, los comerciantes, los pobres y los mendigos. Entre todos estos puede, y por supuesto que tiene que haber, gente muy intelectual y muy educada y muy caritativa, personas que en el mundo se les conoce como buena gente, pero con todo lo bueno que sean, siempre están influenciados por el diablo. Y uno de los principales objetivos de Satanás es cerrar el entendimiento a toda esta gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. En otras palabras, que el reino de las tinieblas trabaja fuerte para que los pecadores no se conviertan a Cristo y se salven. Ahora hablaremos sobre la sujeción demoníaca, y esta consiste cuando los demonios sujetan a una persona a un vicio, para degradarlo al máximo, tal como sucede con los alcohólicos, que comenzaron con una bebida moderada, pero luego los demonios los sujetaron, y después les es muy difícil deshacerse de ese vicio. Son muchos los que dicen: yo quiero dejar de beber, pero no puedo. Y lo mismo sucede con los fumadores, que los demonios los ponen a echar humo a más no poder, y por último se mueren con un cáncer en los pulmones. Aquí caben también los drogadictos, que entran fácilmente al vicio, pero es muy difícil que salgan de él. También están los jugadores, como los que juegan dados, naipes, etc. Hay algunos que no salen del salón de los billares todo el día y parte de la noche. Toda gente viciosa
peleona y mal hablada, todos ellos están no influenciados, sino sujetados por los demonios. Y por lo general, esta clase de personas siempre causan problemas en sus hogares, con los vecinos y en sus trabajos. En la Biblia encontramos varios casos de sujeción demoníaca, pero voy a citar uno solamente, y es cuando el diablo puso en el corazón de Judas que tenía que entregar a Cristo. Juan capítulo 13, versículo 2. Podemos decir que Judas nunca se convirtió al Señor, y durante todo su ministerio anduvo influenciado por el diablo. Pero llegó el momento cuando el diablo lo agarró y lo sujetó, poniendo en su propio corazón el que vendiera al Maestro. Después de esta sujeción, ya Judas no podía actuar por su propia cuenta. Ahora hablaremos de la posesión demoníaca, que es cuando Satanás y los demonios entran al cuerpo de una persona. Dijimos anteriormente que Judas fue sujetado cuando Satanás puso en su corazón que vendiera al Señor Jesucristo, y esto lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 2. Pero ya en el versículo 27 de este mismo capítulo, se dice que después del bocado, Satanás entró en él. Aquí ya Judas no podía echar pie atrás, porque ya no estaba influenciado y ni tampoco sujetado, sino posesionado. Y en esta condición, ya la persona no es dueña de sus actos. Y al fin de esta historia, al fin de todo esto, ya todos conocemos lo que ocurrió. Vendió al Señor por 30 piezas de plata. Al rato las estaba tirando contra el piso del templo, y luego se estaba quitando la vida. Y después se fue al infierno, porque ese era precisamente el plan de Satanás, destruirlo totalmente. Más adelante daremos otros casos de posesión demoníaca que encontramos en las Sagradas Escrituras. Continuando con el tema sobre los demonios, mencionábamos anteriormente las tres formas como estos operan en las personas: por influencia, por sujeción y por posesión. Hemos analizado la influencia y la sujeción demoníaca y el caso de posesión de Judas Iscariote. Ahora vamos a mencionar otros casos de posesión demoníaca y que con toda claridad nos muestran las Escrituras, como es el caso del Gadareno. Este pobre hombre estaba posesionado por una legión de demonios, y en esta condición son los demonios los que toman el mando en la persona y le ordenan que haga cosas que van en contra de toda ley, como hacían con este pobre Gadareno, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 5. Aquí vamos a notar que los demonios no solamente tenían loco a este hombre, sino que también le dan una fuerza extraordinaria, capaz de triturar el hierro, y al mismo tiempo le ordenaban que tomara piedras para herirse con ellas. Podíamos decir que su propio cuerpo era herido con las piedras que él tomaba, y el propósito de estos demonios era causarle la muerte poco a poco a este hombre. Pero llegó el momento oportuno cuando se presentó el Hijo de Dios y mandó fuera de aquel cuerpo a aquella legión de demonios, y el Gadareno quedó totalmente libre, aunque el mismo Cristo dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y tenemos más casos de posesión demoníaca, pero mejor vamos a incluirlos en lo que a continuación vamos a presentar, y son las huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Anteriormente mencionamos a los principados, a las potestades y a los gobernadores. Ahora mencionaremos a estas huestes de maldad, que no son más que millones de demonios que están dispersados por todo el mundo y que están bajo las órdenes de los tres grupos que anteriormente hemos mencionado, los cuales hacen su operación de maldad de muchas maneras, y para conocerlos vamos a hacer una clasificación de cómo es que operan estos espíritus inmundos, porque no todos son iguales. Y vamos a mencionar en primer lugar a los demonios de locura, de los cuales
eran los que tenía el Gadareno y que ya los mencionamos. Los demonios que tenían los sacerdotes de Baal podían incluirse en este grupo, porque los demonios les ordenaban que se sacaran con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice el libro Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 28. Estos sacerdotes o profetas de Baal no solo se herían su cuerpo, sino que pegaban grandes alaridos, que solamente a los locos se les ocurre hacer esto. También están los demonios de suicidio. Estos obligan a la persona a quitarse la vida, como sucedió con Ahitofel, que se ahorcó, porque no le atendieron su consejo. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Lo mismo sucedió con Judas, que después de haber vendido al Señor se ahorcó. Mateo 27:5. También vamos a incluir aquí al rey Saúl, que estando en plena guerra con los filisteos, fue herido por los flecheros, y por no caer en mano de sus enemigos, prefirió mejor suicidarse. Y vamos a citar este pasaje que dice así: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 5. Aquí los demonios intervinieron para que Saúl y su escudero se quitaran la vida. Y explicamos que toda persona que se suicida en el mundo, no importa el problema que tenga, siempre hay un demonio de por medio que le obliga a suicidarse. Ahora mencionaremos a los demonios adivinos, los cuales se posesionan de una persona, y ésta a su vez luego aparece adivinando. En la Biblia tenemos un caso con la muchacha en Filipo, que se le metió un demonio adivino y daba buena ganancia a sus amos adivinando. Pero cuando el apóstol Pablo se enfrentó a este demonio, lo mandó fuera en el nombre de Cristo, y la muchacha quedó libre. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Aclaramos que no todos los demonios adivinan, pero hay algunos que sí lo hacen. También estos demonios adivinos se conocen como demonios pitónicos. También están los demonios homosexuales y los demonios del lesbianismo, los cuales cuando se posesionan de una persona, cambian el uso natural de la práctica sexual, por lo que es contrario a la naturaleza. Y aquí vale la pena hacer una aclaración en lo que se refiere a un homosexual y una prostituta. La prostituta es una mujer que por necesidad o por placer ejerce este penoso oficio, y no está influenciada, sino sujetada a los demonios. Y los demonios ejercen presión sobre esta persona para prostituirse, al igual que lo hacen con un alcohólico, drogadicto o jugador. A los hermanos que les ha tocado evangelizar prostitutas, saben el riesgo que corren, porque los demonios se alborotan cuando escuchan el nombre de Cristo y hacen que estas mujeres hablen hasta obscenidades para ofender a los predicadores. Pero por el hecho de no estar posesionadas, sino sujetadas a los demonios, pueden aceptar a Cristo, si toman una determinación de arrepentimiento cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Y lo mismo podían hacer los borrachos, los drogadictos, los jugadores, los brujos y los que pertenecen a cualquier religión o a cualquier secta del mundo. Todos estos no están posesionados, sino sujetos al diablo. Ahora, cuando hablamos de un homosexual, la cosa es diferente, porque aquí no se trata de una sujeción, como en el caso de la prostituta, sino que se trata de un caso de posesión demoníaca. O sea que existen demonios homosexuales que se meten en un varón y lo primero que hacen es cambiarle su personalidad de hombre al grado que ninguna mujer, por bonita que sea, los atrae, porque ellos mismos se consideran mujeres, se atavían como mujeres, sus ademanes, sus movimientos y su vocabulario están fuera de serie y no encajan dentro de una persona normal.
El demonio homosexual les hace que aborrezcan a las mujeres y por el contrario se enamoran de los hombres. En la Biblia tenemos ejemplos de la conducta de estos hombres pervertidos, y es en el caso de Sodoma, cuando los dos ángeles de Dios, personificados como dos varones, llegaron a esa ciudad a la caída de la tarde, y Lot, que estaba sentado a la puerta de la ciudad, se levantó para recibirles y ofrecerles hospedaje. Y aunque ellos querían quedarse en la calle, a los ruegos de Lot entraron en su casa. Pero antes de que se acostasen, los varones de Sodoma rodearon la casa de Lot, porque sabían que ahí estaban dos hombres, y le dijeron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este eufemismo quiere decir para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Aquí Lot interviene para evitar ese mal, y a cambio les ofrece a sus dos hijas, que son vírgenes, para que hagan con ellas lo que quieran. Pero ellos rechazaron a estas dos jóvenes muchachas, porque su intención era con los varones que estaban hospedados en la casa de Lot, y forcejearon la puerta hasta que aparecieron en acción los ángeles de Dios, e hirieron con ceguera a toda aquella multitud de pervertidos. Y al amanecer derramaron el juicio sobre aquella ciudad y sobre Gomorra y las ciudades vecinas. Y de esta manera fueron barridos del mapa, y desapareció aquella perversa generación de homosexuales. Toda esta historia la encontramos en el capítulo 19 de Génesis. Dios está en contra de la prostitución y también de la homosexualidad. Y dice Dios: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Deuteronomios capítulo 23 y versículo 17. Y como estamos hablando de posesión demoníaca, cuando un homosexual se convierte, no solamente hay que orar por su conversión, sino que hay que echarle fuera a ese demonio homosexual para que se comporte como un hombre normal. Y en esta clasificación de demonios vamos a mencionar a los demonios de enfermedad, o sea que causan enfermedades a las personas. En el Nuevo Testamento encontramos varios casos de estos, y mencionaremos a la mujer encorvada, que por 18 años Satanás la tenía en esa posición de haberle doblado la columna vertebral, y solamente el Señor Jesucristo podía librarla de ese mal. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 16. También tenemos al muchacho epiléptico, que tenía un espíritu que lo hacía caer en el fuego y en el agua. Este es considerado un caso de posesión demoníaca, donde el demonio no actúa por fuera, sino dentro del muchacho, pero las consecuencias las sufría físicamente. El padre de este muchacho le dijo al Señor Jesucristo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 18. Aquí vemos un caso sorprendente, porque los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio de epilepsia, porque no estaban preparados en ese momento. Pero cuando Cristo se presentó, el problema se resolvió, porque echó fuera el demonio y el muchacho se sanó. También tenemos otro caso de un endemoniado mudo y ciego. Aquí tenemos a un demonio que era mudo y que también era ciego. Y al lograr meterse a este muchacho, lo primero que hizo fue transmitirle su propio mal. O sea que le cegó la vista física para que no viera, y le agarró las cuerdas bucales para que no hablara. No sabemos cuánto tiempo estuvo atado de esa forma ese pobre muchacho. Lo importante es que cuando se lo trajeron a Cristo, Él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo capítulo 12, versículo 22. Y tenemos muchos casos más que pudiéramos exponer, pero queremos hacer una aclaración, y es que no todas las enfermedades son producidas por demonios. Como ya todos sabemos, hay enfermedades que vienen por accidentes, otras por situaciones congénitas, o sea que son de nacimiento, otras que son por gérmenes y bacterias, y otras enfermedades que son por descuido de la persona. Ejemplos tenemos de personas, principalmente mujeres, que después de planchar una gran cantidad de ropa, se lavan las manos y de ahí viene la artritis.
Otras es que se quitan los zapatos después de andar todo el día con ellos y caminan descalzos en el frío piso de ladrillo de cemento, y de ahí viene el dolor de huesos. Otros es que comen comidas muy grasosas y se enferman del corazón, y se les sube el colesterol, y por supuesto que hay muchas enfermedades por descuido de la persona. Más adelante continuaremos con la lista de la clasificación de los demonios y cómo hacen su tarea de destrucción en el hombre. Recuerde que no todos los demonios son iguales. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre los demonios y su clasificación, vamos a mencionar a los demonios de sexo y música pervertida. En este caso hablamos de la música rock y, por qué no decirlo, de toda música mundana. Si usted quiere conocer los efectos que causa la música rock, principalmente en la juventud, le recomiendo que escuche un tema que tenemos por aparte que se titula La verdad sobre el rock. Vamos a informarle que la mayoría de las religiones y sectas que se han conocido y se conocen en el mundo, su enfoque principal es el sexo, y era lo que más exigían los dioses del paganismo que encontramos en el Antiguo Testamento, así como el sacrificio de niños. Los dioses de Grecia, de Roma, de la India, todos ellos llevaban el mismo camino. Aunque aclaramos que los dioses no son los exigentes, porque los dioses del mundo no tienen vida, sino los que manejan a estos dioses. El pueblo de Israel fue también atrapado en esto del sexo y la música estridente, y fue cuando Moisés con Josué estaban en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios. El pueblo se desesperó y pidieron a Aarón que les fabricara dioses que fueran con ellos, y de esta petición fue que salió el becerro de oro. Luego empezó el desenfreno, los bailes, y la gritería llegó hasta la cumbre del monte Sinaí. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo capítulo 32, versículos 17 al 19. Aquí vamos a notar que los israelitas cantaban, pero Josué identifica estos cantos como alaridos, o sea que estaban totalmente desenfrenados. En Éxodo capítulo 32, versículo 6, se nos dice que al día siguiente que fue hecho el becerro, madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz al becerro. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Después que Moisés y Josué descendieron del monte, fue que Aarón le contó toda la historia a Moisés. Aquí las palabras que encontramos de comer y beber, que se traducen por orgía, o sea que estaban en una fornicación y prostitución igual o peor que la que practicaban los de Sodoma y de Gomorra. Y Dios tuvo que enjuiciar a todos los pervertidos, y ese día murieron 3,000 hombres, dice Éxodo 32, versículo 28. Por supuesto que en todo este asunto, los demonios eran los principales patrocinadores, y a ellos fue que los israelitas le dedicaron los holocaustos y las ofrendas de paz. El apóstol Pablo dice que lo que una persona dedica a un ídolo es a los demonios a quien se lo dedica. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20. En el tiempo actual, los demonios de sexo hacen su principal papel en los canales de televisión, presentando cuánta vulgaridad les viene en gana. En todo el mundo existen salas de prostituciones y el negocio de la pornografía es alarmante en toda ciudad, sea grande o pequeña. Dijimos que la televisión es un medio favorito de los demonios para presentar escenas que están totalmente fuera de la moral y que ofenden la dignidad de la gente decente. Esta clase de demonios son los que hacen que los hombres, y principalmente las mujeres, se desnuden ante las cámaras, y vamos a explicar
que los concursos para elegir a Miss Honduras o a la Miss de cualquier país que sea, los principales anfitriones son los demonios. Ninguna muchacha que va a participar en un concurso de esta clase no va a ganar porque ande bien vestida, sino que será todo lo contrario. Entre menos ropa lleve, más probabilidades tiene de llevarse el premio. Aquí vemos cómo el diablo siempre le lleva la contraria a Dios. Cuando Dios formó a la primera pareja, los puso desnudos en el huerto del Edén, y como no había pecado, todo estaba bien. Pero cuando el diablo entró en acción, hizo que Dios les hiciera vestidos a los primeros pecadores. Y ahora que Dios los ha vestido, entonces el diablo se encarga de desnudarlos, tal como sucede en nuestro tiempo con las personas que de esta forma se dejan manipular de los demonios. Y con respecto a la música rock, hasta algunos grupos cristianos se han dejado manipular de los demonios, no importa que vayan disfrazados de rock cristiano. Al fin y al cabo, a los demonios eso no les interesa, porque de todas maneras, lo que a ellos les gusta es el desorden. En algunas iglesias evangélicas ha aparecido un nuevo demonio, y es el demonio de la risa, donde toda una congregación comienza a reírse sin parar por largo rato. Esto comenzó en Canadá y hoy ha llegado hasta Honduras y en otros países del mundo. Y por supuesto que hay una gran cantidad de demonios con diferentes actividades, y que por cierto no los vamos a mencionar a todos, pero sí le vamos a dar cabida a unos que los consideramos de mucho interés, y son los demonios religiosos, o sea, los que presentan doctrinas totalmente alejadas de la doctrina de Cristo. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo nos pone en alerta con respecto a esta actividad demoníaca y citamos: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Precisamente esto es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y aquí vamos a conocer algo importante, y es que los demonios no buscan a gente inconversa o mundanos para lanzar sus doctrinas torcidas, porque estos no conocen la Biblia. Ellos los demonios buscan a los creyentes, principalmente aquellos que no se someten a los mandatos del Señor. Pablo dice que con esta clase de creyentes es que trabajan los demonios para formar sectas. Efesios capítulo 2, versículo 2. O sea que la mayoría de los que forman nuevas doctrinas han sido creyentes del Evangelio, pero los demonios los apartaron para formar un evangelio diferente. Y así es, los demonios tienen que echar mano del elemento humano, ya sea para darle una falsa interpretación a los pasajes bíblicos, o ya sea para fundar una religión o una secta. Recordemos que el propósito de los demonios es quitar a Cristo como personaje central del Evangelio y como único medio de salvación para los hombres. Y esa es la razón por la cual vemos hoy a tanta gente inconversa proclamando sus torcidas doctrinas como si fueran verdades. A veces encontramos a algunos que nos dicen: ¿y ustedes ya se bautizaron solamente en el nombre de Jesús? Otros nos dicen: ¿y ustedes guardan el sábado? Otros andan de puerta en puerta anunciando el reino de Dios. Y si usted les pregunta que si ya aceptaron a Cristo como su Salvador, dicen que no hay necesidad de hacerlo, y pisotean la divinidad del Señor Jesucristo, al igual que hacen los otros. Otros es que desechan totalmente el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento solo aceptan las epístolas del apóstol Pablo. Blasfeman de Cristo, pisotean a Moisés, y desechan las epístolas de Pedro, de Juan, de Santiago y Judas. Su líder principal es el apóstol Pablo. Y así vamos a encontrar tanto viento de doctrina que sus líderes lo único que han hecho es despedazar la Biblia. Pero esto no nos va a tomar de sorpresa, porque ya el Espíritu Santo nos ha dicho con anticipación que en los últimos tiempos aparecerán estas doctrinas de demonios. Y en último lugar vamos a mencionar a los demonios espiritistas, que tienen su centro de operación en las salas de consulta de los brujos y brujas, que son consulta muertos, y engañan a las personas que va a consultar a esta bruja conocida como la medium, o sea, la espiritista, que según ellos va a hacer venir el espíritu del finado para tratar algún asunto que no pudieron tratar en vida.
En esta trampa caen miles de personas creyendo que son los muertos los que hablan, cuando en realidad son los demonios, usando la boca de la bruja, los que se deleitan jugando con el sentimentalismo de esta pobre gente que no conoce la palabra de Dios. Esto fue una de las causas por la cual Dios le decretó la sentencia de muerte al rey Saúl, y citamos este pasaje bíblico. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Todo aquel que consulta a los muertos, si no se arrepiente y busca a Cristo, en el día del juicio será lanzado al lago de fuego, junto con Satanás y los demonios. Recuerden que todavía hay tiempo de ser salvos. Explicamos que toda aquella persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, obligadamente tiene que estar bajo la potestad de Satanás y los demonios. Primera de Juan 5:19. Todos los que hemos sido salvados por Cristo, Dios el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Pero también es bueno saber que aun con toda la maquinaria que el diablo pueda mover, no olvidemos que es Dios quien tiene el control de todo, y fue Cristo quien le aplastó la cabeza al diablo y le decretó una humillante derrota junto con todos sus seguidores, que son los demonios. Y además de esto, les espera lo peor, porque se atrevieron a hacerle la guerra a Dios, y la Biblia dice que nadie ha peleado contra Dios y le ha ido bien. Libro de Job, capítulo 9, versículo 4. Por su parte, el apóstol Pablo nos dice que es la iglesia la que tiene que juzgar a los demonios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Todos ellos tienen que pasar por el juicio para luego ser sentenciados al lago de fuego. Esa sentencia ningún demonio se la puede quitar de encima, y ninguno de ellos tiene la más mínima esperanza de ser salvos, porque cuando vieron a Cristo, antes bien se espantaron de su presencia y le rogaron que no los mandara al abismo antes de tiempo. Mateo 8:29. Con esta declaración los demonios ya están sabidos, que no les espera otro lugar que la condenación eterna, y mientras en el mundo millones de pecadores tienen a Satanás como un ser omnipotente, los demonios saben que su jefe nada puede hacer por ellos. En primer lugar, porque saben que Satanás está vencido por Cristo. Y en segundo lugar, porque saben que él no se va a exponer. Satanás no se va a exponer por ellos, porque él no ama a nadie. El amor no es el fundamento en el reino de las tinieblas. Él no da la vida por nadie, ni aun por sus demonios que ciegamente le obedecen. Y el mismo Satanás lo sabe, que ni él mismo puede escapar de su sentencia, peor para que pueda ayudar a otro. Y el destino final de Satanás y todo su ejército de demonios será el lago de fuego. Mateo 25:41. Pero no solamente ellos estarán allí, sino que también toda aquella persona que haya rechazado la sangre del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para lavar sus pecados. Y la parte final de este mensaje va para usted, estimado amigo, que todavía no es salvo. Le aconsejo que tome la decisión ahora, porque mañana puede ser muy tarde. No permita que los demonios se rían de usted. Recuerde que ellos no tienen esperanza, pero usted sí tiene una esperanza. Escape por su vida. Reciba a Cristo como su Salvador y salga de la potestad de las tinieblas, y de esta forma usted tendrá la vida eterna. Y así terminamos con este segundo volumen sobre la historia del diablo y quiénes son los demonios. Al Señor damos toda la honra y toda la gloria, y a usted le decimos muchas gracias por su atención y que el Señor le bendiga.